Bueno, buenas noches a todos. Bueno, es un gusto, en nombre de la facultad, presentar al doctor Roberto Fernández. Seguramente los más grandes lo conocen o hemos sido alumnos de Roberto. Roberto es arquitecto argentino, doctor en arquitectura, autor realmente infinito, de más de varios cientos de artículos y de algunos libros que han sido de referencia para varias generaciones, el proyecto americano, la lógica del proyecto, entre otros. Tiene su nodo en Mar del Plata, pero en los últimos años ha sido realmente profesor itinerante, tanto en Argentina como en otros países, y en ese escenario ha sido profesor desde la maestría de ordenamiento territorial y urbanismo que se creó la década pasada, profesor del diploma de investigación proyectual que dirige Héctor. Ha sido también en este momento el coordinador de nuestro doctorado en arquitectura, igual que de otras escuelas de facultades de arquitectura en la Argentina. Así que bueno, nos es un gusto recibirte y te damos la bienvenida. Bueno, lo que quiero contar en principio es un tramo del seminario que estoy haciendo en el DEIP, en donde estamos viendo varias cuestiones que supuestamente podrían resignificar o recaracterizar el modo actual de proyectar en función de fenómenos que exceden a la arquitectura y que se van convirtiendo en temas de época, ¿no? Y en ese seminario estamos planteando tres nociones. Uno, la comunicación, otro, la sustentabilidad y otro, la memoria, como temas que aparecen en la agenda contemporánea, mucho más allá de la visión de los arquitectos, pero que están generando, digamos, cierto tipo de impacto, de conmoción, ¿no? en el ajuste de las operaciones propias del proyectar, atendiendo a acomodarlas o a relacionarlas con estos megatemas contemporáneos, ¿no? O sea, por ejemplo, la comunicación tiene mucho que ver con la desobjetivación de la cosa arquitectónica, ¿no? O la conversión del objeto en imagen, que es un proceso que atraviesa toda la cultura contemporánea, esta hipertrofia de la imagen y esta autonomía de la imagen que afecta a la arquitectura. Por eso, de alguna manera, los proyectos, desde esta perspectiva, se transforman en semioproyectos, en proyectos cuyo contenido es más bien de transmisión de información, de comunicación de cuestiones ligadas con la visibilidad. Y eso tiene mucho que ver con un montón de discursos que se han ido acuñando al interior de la arquitectura, ¿no? Como la piel, el contenedor, la envolvente, o sea, todas esas cosas que hablan de la apariencia de la cosa, no de la cosa, ¿no? Ese es un tema. La memoria tiene que ver con la hipertrofia de memoria, con este momento por el cual la cultura parece hacer uso y abuso de la memoria, de esta idea de todo lo que pasó debe ser reutilizado, reciclado, readministrado en términos de todo lo que se llama la cultura vintage, o sea, todo tiene que volver, ¿no? Y desde esta perspectiva es posible pensar un impacto en el proyecto que se base en la posibilidad de pensar una inversión del concepto, porque proyecto quiere decir mirar para adelante, ¿no? Y hubo autores como Leonardo Benévolo que hablaron de retrospecto o reproyecto o retroproyecto, que es mirar para atrás, que el proyecto
se redefina interviniendo en un objeto del pasado, ¿no? Y eso también permitiría pensar una redefinición del proyecto en función de esta cuestión que excede a la arquitectura y que se convierte en un tema contemporáneo, ¿no? Y la sustentabilidad sería el tercero, que en este caso será el motivo de esta intervención, vinculada con el evento de este mes, y que es un fenómeno general y que tiene que ver con la adquisición de conciencia acerca de la finitud del mundo, ¿no? Cuando se habla de sustentabilidad, se habla de crisis de sustentabilidad, y se habla de que con distintos optimismos o pesimismos, que el futuro compromete la existencia misma, ¿no?, del planeta en sus características por ciertas cuestiones ligadas a la finitud misma. O sea, el petróleo va a durar 60 o 70 años, o sea, todo lo que tiene que ver con recursos no renovables, o sea, con recursos fósiles, tienen certificado de extinción ya comprobado. La naturaleza está muerta, en el sentido de que ya no hay naturaleza virgen original, está toda interferida por operaciones de antropización, y ese fenómeno general, que en algunos casos adquiere tintes medio catastróficos, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, todo el discurso del cambio climático, del aumento de temperatura en el mundo, que hay discusiones sobre si eso se va a verificar o no, pero en caso de que se verifique, si esa temperatura alcanza los 3 grados en los próximos 30, 40 años, que es un periodo de tiempo históricamente muy escaso, desaparecerían o deberían acondicionarse por completo ciudades enteras, por ejemplo Nueva York y Londres. Entonces, bueno, este discurso también parecería atravesar el pensamiento de la arquitectura y pedirle a la arquitectura, si cabe, ciertos ajustes o revisiones de su pensum para proyectar en relación a este fenómeno, ¿no? O sea, en lo que uno podría pensar en cómo en un futuro, que es un futuro, los prospectivos llaman near future, ¿no? Es un futuro cercano, no es un futuro, es un futuro que por ahí se da en el seno de una generación, no es un futuro lejano. Existirían las situaciones para poner en marcha, digamos, otras maneras de proyectar, otras maneras de planificar, entendiendo como planificación la producción de planes. Y ese es el tema, o uno de los temas que estamos tratando, y el tema de esta intervención de esta noche, ¿no? El título me surgió de un comentario que me hicieron los organizadores, entre ellos Juan Pablo Tuja, que cuando me dice, digamos, queremos que intervengas en la secuencia de conferencias, qué sé yo, y me dice, me interesaría, él dice lo que tiene que ver con lo periurbano, porque ese es uno de los temas que se va a trabajar en los talleres, etcétera. Y entonces apareció esta idea de oportunidades sustentables periféricas, ¿no? Digamos, la promesa de sustentabilidad donde todavía no hay ciudad, que es una idea bastante consolatoria, ¿no? Porque quiere decir que la ciudad, donde hay ciudad, está perdida, ¿no? Es decir, que aparece esta idea de que efectivamente se consolidaría esa imagen que tienen sobre todo los ecólogos, que la ciudad es un artefacto imposible de asimilar en un proceso razonable de ciclo de sustentabilidad, ¿no? La ciudad es una mega máquina entrópica, ajena y contradictoria a las leyes de termodinámica, degrada permanentemente energía, o sea, y en la medida que esa ciudad se hipertrofia, o se hace mega ciudad,
esos procesos son todavía, digamos, más graves, ¿no? Y entonces aparece esta idea de casi pensar lo sustentable como un después de la ciudad, ¿no? Es decir, o una fuera de la ciudad, ¿no? Y por eso se habla de qué hacer en el sentido, por ejemplo, de pensar el crecimiento de las ciudades, la expansión de las ciudades, qué hacer para regular ese proceso, de manera que ese proceso sea más sustentable, ¿no? O sea, y ya hay recetas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de que no se puede hacer ciudad difusa, de que el urban sprawl, o sea, la ciudad de baja densidad, de desarrollo indefinido, es antisustentable, ¿no? Por otro lado, tampoco se puede hacer ciudad densa con consumos, digamos, de materia y energía que a su vez sean contradictorios. Entonces, digamos, es necesario reflexionar sobre esa ciudad, esa ciudad futura que es el afuera de la ciudad presente, ¿no? Con otras dificultades, ¿no? Porque, digamos, en la experiencia europea, por ejemplo, esto se discutió, no con esta palabra, hace 50 o 60 años, y se convino de alguna manera con grandes inversiones en hacer lo que se llaman metrópolis reticulares, ¿no? O sea, estructuras territoriales no de crecimiento indefinido infinito, sino articuladas, ¿no? Y así hay ciudades que tienen 7, 8, 10, 12 millones de habitantes, estructuras metropolitanas como París o Milán, que en realidad son ciudades que han congelado su crecimiento, que se han abroquelado, que tienen incluso un cinturón verde protectivo, una especie de buffer, de almohadilla de protección que impide que la ciudad crezca, y esas ciudades están articuladas con sistemas muy sofisticados de movimiento, de comunicación, de información, de energía, etcétera, con sistemas de ciudades hasta un radio de 60, 70 kilómetros que permite un commuter diario con transporte rápido, y esa es una idea de metrópolis mucho más sustentable, aunque haya tenido un costo inicial bastante importante si lo pensamos en relación a nuestras ciudades, ¿no? De tal manera que en ese esquema lo periférico, lo que no es hoy ciudad, o lo que está al borde de lo que es la ciudad, aparece como una oportunidad, ¿no? Entonces, un poco en ese contexto, digamos, hay muchas periferias, ¿no? De hecho, por ejemplo, esa imagen que hay ahí es una intervención relativamente reciente en Medellín, que además de todo lo que hizo Medellín, que es una de las ciudades que tiene más marketing arquitectónico mundial que cualquier otra, además, digamos, todavía tiene vacíos por intervenir, o sea, vacíos por ocupar, periferias que colonizar, etcétera. Entre ellos el corazón de la ciudad, que es el valle del río Aburrá, lo que está en la base del valle donde está metida esa ciudad, y hace 3 o 4 años se hizo el concurso para proyectar, digamos, una idea de qué hacer con ese valle, con ese lugar que quedó, digamos, como espacio vacío, como terreno vago, y alrededor del cual se plantea una discusión sobre cuánto tiene que haber de emprendimiento privado, cuánto tiene que haber de espacio público, cuánto tiene que haber de espacio verde, cuánto tiene que haber de manejo de cuenca, cómo tiene que administrarse los humedales, o sea, las interfaces agua-tierra, en fin, un montón de cuestiones que estaban no resueltas y que el río funcionaba como un río, digamos, sobre el cual apareció una especie de ciudad, en realidad bastante pobre como ciudad. Medellín tiene esa otra particularidad, que es una ciudad bastante de baja urbanidad, es una ciudad que casi no tiene peatonalidad, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, aparecen estas periferias internas, o sea, que son las ocupaciones de remanentes todavía, digamos, no desarrollados al interior de la ciudad, ¿no? Sobre esa digamos, idea,
lo que quería era hacer un desarrollo de estas nociones, o sea, un poco como un prólogo teórico y después pasar a un recorrido de algunos casos, que es, digamos, algunas reflexiones que necesariamente obligan a ponerse en relación con los sustentos teóricos de esta argumentación, de esta voluntad de reformular el proyecto en relación a esta noción relativamente moderna, que ya tiene 25 años, ¿no? O sea, fue acuñada en Río en el año 92. Y lo principal es aceptar que el mundo capitalista, el modo capitalista, que por otro lado hoy es el único modo, es insustentable. O sea, y que aquel sistema que había advertido Marx, que este modo se funda en conseguir valor aplicando trabajo a la naturaleza, iba a fallar, no tanto por la relación entre valor y trabajo, que es lo que le preocupaba a Marx, ¿no? Y por eso le hablaba de una lucha de clases que restableciera la relación de producción entre valor y trabajo, y en ese sentido hay que reconocer que Marx no se dio cuenta de la ecuación completa, lo que lleva a la necesidad de pensar que el problema actual no es la relación entre valor y trabajo, sino entre trabajo y naturaleza. Y que la causal que falla, el valor es infinito, eso es lo que enseña el modo capitalista, es posible engendrar una acumulación infinita, una acumulación diferencial infinita. Hoy estamos además en una situación que muchos de ustedes conocen, ¿no? O sea, algo así como 90 personas físicas en el mundo poseen la riqueza de la mitad del mundo. Es decir, uno de cada uno de esas 90 personas físicas posee 3 uruguayes completos. Y eso es una situación inédita en ese proceso de acumulación diferencial, ¿no? Y entonces aparece esta cuestión que es dramática, la infinitud del valor versus la finitud de la naturaleza. Con lo cual, esa voluntad de construcción acumulativa infinita de valor tiene el límite que produce lo que Marx no analizó, que son no las relaciones de producción, sino las condiciones de producción, ¿no? Entonces, eso es un dato general, o sea, hay que darse cuenta de que estamos en una situación en donde esta divergencia entre valor y naturaleza, mediada por el trabajo, que el trabajo también lo padece, ¿no? Porque para hacer más valor hay que disminuir la importancia del trabajo, y por eso hay 800 millones de personas, o sea, un porcentaje de más o menos el 20%, el 18% de la población económicamente activa del mundo, que trabaja en condiciones de esclavitud, que gana $1 por día, ¿no? En las llamadas EPZ, que son las zonas de producción para la exportación, de donde viene todo esto que convive con nosotros, ¿sí? Todo lo que viene de el delta del río Perla, ¿no? Lo que está arriba de Hong Kong, en donde están estas factorías, ¿no? Y que hacen que ese lugar, Guangzhou, Shenzhen, todo ese conjunto de antiguas ciudades reformateadas por este modelo de producción, sea la ciudad más grande del mundo. Pero es una ciudad que tiene 40 años y es un campamento de 50 millones de personas, ¿no? Con enormes falencias de sustentabilidad, como, digamos, esta idea de prácticamente desaparición de la calidad mínima. Digamos, es gente que no tiene casi capacidad de reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, aparece, digamos, todo este fenómeno como si quieren un horizonte teórico sobre el cual pensar estas cuestiones, ¿no? Después está los cambios que produce la globalización, la economía global, ¿no? Esta idea de
perder la economía gravitatoria y pasar a la economía del alcance. Es decir, las cosas ya no se hacen en puntos fijos, sino que fluyen en el territorio y genera esto que Zygmunt Bauman, este polaco afincado en Inglaterra, que escribió los libros más interesantes de teoría social, de teoría crítica social, más o menos recientes, denominó economías y culturas líquidas. La economía fluye y las culturas también. O sea, hay un sistema mundial de producción y también hay un sistema mundial de consumo, ¿no? Y después sobre eso, ciertas cuestiones vinculadas con el fenómeno de lo que esto engendra en la ciudad, la aparición de lo multicultural, la convivencia de diferentes, la guetización, la gentrificación, el aumento de la sociedad de riesgo, digamos, para mantener tasas iguales o mayores de producción de valor, hay que tomar más riesgo, y eso lo paga la ciudad, ¿no? Es decir, digamos, toda una especie de contexto teórico sobre el cual hay que pensar qué alternativas de proyecto y de plan existiría asumiendo estas características de crisis de sustentabilidad, ¿no? La imagen que está de fondo, que seguramente no la alcanzan a ver, es un evento anual que se hace en Nevada, en Estados Unidos. Es un evento que se llama Black Rock, que es una ciudad efímera, una ciudad que dura una semana y se hace como una especie de evento alusivo a reflexionar sobre este tema de la rentabilidad. Es un negocio también, ¿no? Porque es un festival, como los festivales de rock, etcétera, y va mucha gente, es como una religión en cierto sentido también, pero digamos es un evento que se hace, se juntan más o menos 10.000 personas, tienen que llegar ahí con roulotte, con casas rodantes, es decir, y es interesante las pautas que tiene esa ciudad efímera. O sea, no hay dinero, no se pueden hacer transacciones comerciales en esa semana ahí, no hay residuo, no se puede generar nada de basura, y hay, digamos, digamos, dura una semana, ¿no? Una socialidad basada en la lógica discursiva y los intercambios de servicios y la producción colectiva de sentido, ¿no? Entonces, es una metáfora de lo que habría que hacer si uno quisiera mejorar la sustentabilidad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, sobre esta especie de temática genérica, me interesaba plantear ciertas figuras de periferia, en donde plantearse lo que serían la posibilidad de estas oportunidades de sustentabilidad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la descentralización, o sea, lo que impone la ciudad que se desborda. En segundo término tendríamos la recentralización, o sea, la ciudad que se reconstruye recuperando el centro y, digamos, y generando otra idea de periferia, como por ejemplo la imagen de Medellín. La ciudad ex novo, vamos a ver algunas ciudades nuevas que se están haciendo ahora. Cuando uno está haciendo una ciudad desde cero, es todo periferia. Es decir, ahí se puede hacer lo razonable para que esa ciudad tenga buena sustentabilidad. Vamos a ver qué es lo que se piensa y en lo que se falla, aún en la ciudad completamente a diseñar, supuestamente con calidad de sustentabilidad. Después, los ensanches en plan, o sea, la idea de la ciudad que se ensancha mediante procedimientos como el clásico en Barcelona, pero digamos, hay muchas cosas más contemporáneas, ¿no? O sea, hay proyectos contemporáneos de ensanche, generalmente asociados a megaemprendimientos de desarrolladores. El ensanche aditivo, o sea, la ciudad que crece por agregado de emprendimientos, que es la forma más habitual, eso es Piria en Montevideo, por ejemplo. Los terrain bags naturales, o sea, las áreas vacantes de condición dominantemente natural, generalmente accidentes de naturaleza, cauces, cuencas, etc.
los terrain banks artificiales, que son las áreas vacantes por pérdida de uso, puertos, estaciones ferroviarias, redes de infraestructura, etc. Las cuestiones ligadas a la saturación. Hay una periferia en la saturación de la ciudad existente. Digamos, hay que hacer una reflexión en términos de sustentabilidad sobre la saturación, o sea, la maximización de la densidad hasta límites sustentables de la ciudad existente, ¿no? E incluso hay que cambiar patrones de, digamos, de ocupación de la ciudad existente. Por ejemplo, el patrón predial, ¿no? La idea, no hay sustentabilidad si no hay cooperación interpredial. Se podría bajar, nosotros tenemos un experimento, mejorando la ventilación por perforaciones en medianeras, se podría bajar un 20% el consumo de energía en una ciudad. Digamos, si se aumenta la ventilación, se disminuye la refrigeración, o sea, el uso de sistemas que implican el uso de energía, ¿no? Y esto implica también intervenir en la ciudad existente. Y después la idea de ciudad-territorio, o sea, el pensar la ciudad en este sistema de las metrópolis reticulares, etcétera, pensar la ciudad como algo que forma parte de una estructura territorial, ¿no? Aquí están los grandes personajes que fueron bastante protagónicos de este tipo de reflexión, como por ejemplo Michael Hauff, que fue el gran planificador de Toronto, que estuvo 30 años pensando no la ciudad, sino los afueras de la ciudad, y en hacer operaciones para controlar el funcionamiento del territorio, para tener mejor situación de sustentabilidad en la ciudad, en el convencimiento de que los problemas intraurbanas pueden tener causas extraurbanas, incluso lejanas. Entonces, esto un poco para marcar una especie de ayuda a memoria sobre figuras de periferia, ¿no? En la cual pensar, en cada una con distintas características, el modo de asociar el proyecto a la búsqueda de perfeccionamiento de sustentabilidad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es recorrer algunos casos que son como experiencias, ninguna ejemplar, porque tampoco podemos hablar de soluciones finales en un tema que está en un campo extremadamente experimental, el resolver la insustentabilidad de la ciudad. Entonces vamos a recorrer más o menos en relación con estas tipologías algunos casos concretos, ¿no? Este es un personaje que es un geógrafo y que trabaja con un equipo de biólogos en el MIT, que hace intervenciones en distintas ciudades buscando remediar, digamos, y mejorar los errores que pueden corregirse de tecnologías previas, ¿no? O sea, esta es la propuesta que hace en Roma, la propuesta agropontina. Ustedes saben que Mussolini creó 6 ciudades cuando en el periodo que gobierna Italia, incluso hasta bastante avanzada la Segunda Guerra Mundial, él crea 6 ciudades sobre la costa que tienen nombres así rimbombantes, ¿no? Latina, Imperia, Sabaudia, que hoy son ciudades fantasmas, o sea, digamos, algunas vinculadas al turismo, etc. Y él lo crea para secar las marismas, que en italiano se llaman palude, de donde viene la palabra paludismo, porque eran los lugares que se infestaban de mosquitos y que generaban esa enfermedad. Entonces, como una maniobra política y comunicativa, decide crear estas ciudades secando los bordes de estas áreas de humedal, y eso generó una enorme distorsión de toda la base agroproductiva del Lacio, Lacial, que es una de las pocas llanuras que tiene Italia, y que generó grandes retrocesos. Este grupo lo que trata es de remediar lo que hizo esa operación, secando el territorio, o sea, es un proyecto de remediación por humectación y creando propuestas de usos de baja intensidad, ¿no? O sea,
usos básicamente agroproductivos, usos recreativos, digamos, no reurbanizar, sino desurbanizar. Este es otro proyecto de remediación, que es la operación más grande hecha de restauración de un territorio, que es el llamado IVA-Emscher, el proyecto de un sistema de parques en Alemania, un proyecto que lleva ya 20 años, tiene un tiempo todavía por delante, y que tiene la extensión que se ve allá arriba, de, digamos, más o menos 300 kilómetros de extensión. Hay 18 ciudades metidas dentro de ese territorio, y ese territorio, que era el área de 3 ríos, el Rin, el Ruhr y el Emscher, era el lugar donde estaba la industria pesada alemana. Ahí estaba la Krupp, que hizo los cañones, toda la tecnología de guerra. Ahí estaba la Hetsch, que es la farmacéutica más grande. Estaban las mineras, estaba la industria metalúrgica, estaba toda la industria pesada alemana concentrada ahí. Cuando ocurre la globalización y aparece el concepto de empresa transnacional, esas empresas no es que desaparecen, se instalan en otro lugar del mundo, mandan sus utilidades a la casa central, que sigue estando en Alemania, y el terreno queda liberado del impacto de la industria. Entonces, ese terreno liberado puede ser remediado, ¿no? Puede ser restaurado, y fue convertido en una especie de megaparque. Hay 60 proyectos de parques. Ahí están todas las empresas de industria liviana, de investigación y desarrollo. Hay 12 universidades. En las casas donde vivían los mineros, con una cosa hasta que puede parecer cínica, se restauraron para que vivan investigadores de las universidades, ¿no? Y el territorio es un foco de turismo. En realidad hay museo de lo que quieran, porque toda la arqueología industrial se usó para crear ahí un montón de eventos terciarios, y se logró recuperar la calidad de los ríos, que eran pantanos, o sea, se logró, digamos, salvar por completo el territorio, digamos, y es una operación interesante, salvo en cuanto han generado perjuicios en otro lugar del mundo. Es decir, que eso que se logró eliminar en este lugar genera efectos tipo mariposa en muchos otros lugares, ¿no? O sea que esa es otra cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Hoy hay sustentabilidad vinculada a la competitividad. Si yo compito con alguien, consigo más sustentabilidad a expensas de afectar a un tercero, ¿no? Esto, por ejemplo, Barcelona depende de agua que trae de Francia, ¿no? Barcelona no tiene acuíferos suficientes y tiene que hacer trasvases pagando agua que trae desde Francia. Entonces va a conseguir una cierta sustentabilidad a costa de un costo económico, a costa de afectar otra manera de administrar esa agua extralocal. En fin, aparecen todas estas figuras en la noción de sustentabilidad, ¿no? Después los casos más emblemáticos, como por ejemplo Curitiba y el funcionamiento de su instituto de planificación, que es la escuela de los alcaldes, ¿no? Curitiba tiene esta particularidad en donde para ser alcalde primero hay que ser director del IPUC, que es el Instituto de Pesquisas de la Planificación Urbana de Curitiba, en donde el alcalde futuro, ya hay 4 alcaldes que tienen esa trayectoria, cursa un curso rápido de entender qué es una ciudad, ¿no? Y lo que hace ese instituto es controlar los efectos ambientales adversos de las políticas sectoriales. Es decir, es un lugar que evalúa impactos posibles de políticas territoriales del propio Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, en turismo, en industria, en vivienda, en transporte. Es decir, este lugar los corrige. Y ahí pusieron en marcha este principio de los proyectos sinérgicos, ¿no? No planes, sino proyectos sinérgicos, proyectos que en su conjunto generan urdimbres de relaciones que se interactúan y se refuerzan y se potencian. Por ejemplo, el sistema de parques metropolitanos, que en realidad son administraciones de cuencas resueltas para sostener el excedente hídrico en las inundaciones. Entonces, durante 20 días en el año son lagunas y el resto es espacio público, y eso se consiguió
digamos, mediante una operación que unificó estas cuestiones y consiguió, digamos, logros en estas operaciones de sinergia, ¿no? El otro caso conocido es el programa que llaman Basura que no es basura, ¿no? Ellos logran, por ejemplo, estimulan lo que se llama el canje verde, ¿no? Le piden a los vecinos, sobre todo a los periféricos, que limpien de basura su barrio, lo pongan en unos recipientes y lo lleven a un sitio en donde esa basura recibida por la administración de la basura y le da a cambio hortalizas y frutas. Esas hortalizas y frutas se retiran del mercado 2 horas antes de que caduca la legalidad para vender productos frescos. Es decir, que son productos al borde de ser basura, ¿no? Técnicamente, en el momento que se canjean, son comestibles. Entonces, ¿qué logran con todo eso? Bueno, darle comida al que recoge basura, disminuir la producción de basura porque están comiendo lo que va a ser basura, ¿no? Entonces, todo un proceso que suena medio como maléfico en términos de ingeniería y que, sin embargo, cumple esta noción de proyectos sinérgicos, o sea, proyectos que digamos, apuntan a varios objetivos, ¿no? También hacen el canje de basura por bonos de transporte. El transporte es público, o sea, es administrado por el municipio, y consiguen con eso que la gente pueda tener conectividad urbana, porque ellos hacen muchas cosas gratuitas, pero en el área central, y la gente no puede llegar porque no se puede pagar el transporte. Entonces le regalan en este canje el boleto de transporte y logran con eso que se cumpla la finalidad del servicio gratuito que ofrecen en un lugar central, ¿no? O sea, esa es la noción de proyecto sinérgico que inventaron de alguna manera en Curitiba y que le ha dado este perfil de ciudad bastante interesante o experimental de cara a esta idea de sustentabilidad, ¿no? La otra idea son las ciudades nuevas, ¿no? Es decir, Masdar, la ciudad liderada por Norman Foster, que empezó en el 2006 y que supuestamente va a concluir en el 2030, es una ciudad nueva. Masdar es el nombre de la empresa eléctrica de los Emiratos, o sea, es una promoción empresarial y tiene la idea de pensarse como un laboratorio de tecnología sustentable futura, ¿no? Ahí tienen la basura manejada con sistemas neumáticos, tienen la segregación de tránsito, tienen los autos eléctricos en una especie de cotas sub-cero de la ciudad, en fin, tiene una serie de ideas que se supone que son, digamos, experimentos técnicos para la sustentabilidad futura. Yo en este tipo de ciudades, digamos, uno tiene la suposición de que son como otro nivel de negocios inmobiliarios, pero también hay que darle el crédito de la posibilidad de que la innovación tecnológica sustentable que se está produciendo adquiera una generalización, como ocurrió, por ejemplo, con las tecnologías de la información, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Hace 10 años nadie tenía celulares, nadie usaba el mail, o sea, y esas tecnologías nuevas en la información se replicaron y significaron cuestiones usables a nivel genérico, y podría llegar a ser, con costos mucho mayor, que las tecnologías experimentales de sustentabilidad que se están explorando en esas ciudades pudieran a la larga convertirse en alternativas técnicas a paliar algunos efectos de sustentabilidad, ¿no? Bueno, acá están esa aplicación general sobre la sustentabilidad de esta ciudad en el desierto, que digamos que agrega un patrón original, porque las ciudades de oasis son ciudades muy frágiles. Y después todos los proyectos urbanos o la arquitectura, ¿no? La creación de microclima, la humectación, lo que está ya construido, que son edificios
digamos que usan cerámica que amortigua, que produce barreras climáticas bastante importantes para disminuir un poco el uso de energías o de suplementos de energía, en fin. Digamos, es una ciudad en donde se están haciendo experimentos bastante sofisticados y costosos, pero en donde también hay que digamos, poner en prueba la posibilidad de analizar hasta qué medida esta idea de la periferia de lo nuevo, de una ciudad hecha en el vacío, puede poner a prueba algunos criterios de digamos, mejoramiento técnico de crisis del futuro de sustentabilidad, ¿no? Bueno, eso se vincula con estas ideas generales de lo que se llama la ciudad eficiente, ¿no? Que ya son como recetas sobre todo lo que una ciudad eficiente desde este punto de vista tendría que conseguir y que en algunos casos implican renovaciones técnicas muy importantes de las ciudades ya construidas y es más fácil resolver en las ciudades nuevas, pero ahí aparecen las 35 cuestiones que habría que explorar en el sentido de mejorar el rendimiento, hacer más eficiente el rendimiento de una ciudad convencional. Después, los proyectos de Tianjin, que está dirigido por esta consultora internacional bastante compleja en este proyecto de lo que llaman una ecocity, que un proyecto que tendría que estar construido para 100.000 habitantes en 10 años. Es una ciudad bastante riesgosa y se pensó la ciudad para administrar un área frágil de humedales, es decir, como diciendo, vamos a poner una ciudad nueva para controlar que lo que se haga no agrave esta condición natural, y en ese tipo de ciudad aparecen ciertos experimentos proyectuales, ¿no? Como por ejemplo los edificios polifuncionales, la eliminación de las estructuras prediales, la identificación de las áreas de movilidad con las áreas de espacio verde, es decir, digamos, todas nociones que exploran en una ciudad nueva cómo debiera ser planteada esta ciudad ex novo, ¿no? Y aquí está el modelo genérico de esa ciudad con una serie de cálculos, ¿no? O sea, superficies de tierra, digamos, vinculadas a ciertas superficies de espejo de agua, o sea, cierta proporción de espacio verde, o sea, digamos, una aplicación casi de urbanismo paramétrico, por llamarlo de alguna manera. Con otros casos, como esto en Corea, Songdo, que también es una ciudad nueva, digamos, planteada desde esta perspectiva, digamos, paramétrica, ¿no? De aplicar indicadores, o sea, densidades, proporciones de uso de suelo, etcétera, que respondan a una mejora, por lo menos teórica, de la performance de sustentabilidad, ¿no? Esto también es Songdo. Estas son imágenes actuales de las áreas desarrolladas, digamos, de la nueva concepción del tipo de relación entre ciudad pública y ciudad privada que se tendría que dar en un contexto de sustentabilidad. Esto es Dongtan, una ciudad nueva dirigida por Arup, en China también. China está viviendo el tema de su urbanización acelerada. China está pasando de tener una población dominantemente rural a una población urbana. El impacto de la urbanización de China va a ser un impacto mundial. Hay cálculos hechos que si uno estima que China pase en los próximos 20 años
de un 25% de población urbana a un 60% de población urbana, o sea que alcance el porcentaje de urbanización que tiene Europa. Si eso ocurriera, la capa de ozono duraría una semana, simplemente por las pérdidas de freón, que es el gas que refrigera las heladeras, que constituyen uno de los signos de urbanidad, porque los chinos en el campo tienen una cultura de la sal, ¿no? Secan los alimentos, no los conservan en frío, pero en una ciudad no se puede no depender del frío. Entonces hay que tener una heladera, una cosa inocente, ¿no? Es decir, hay que tener una heladera para poder preservar los alimentos fuera de los sistemas de la salazón. La pérdida normal de las heladeras, juntando a todos los tipos que se van a comprar heladeras, generaría un efecto de gas invernadero catastrófico, ¿no? Entonces, esa también es una escena calculada matemáticamente, ¿no? No es un trabajo de ciencia ficción. Después, bueno, las ciudades, digamos, esta es la mina más grande del mundo, desafectada en Siberia, que tiene una situación bastante especial de paisaje, de clima, etc. Y ahí se está desarrollando lo que se llama Sub-Eco-City en Mirny, que es una ciudad enterrada, digamos, justamente, en este caso aprovechando un accidente natural producido por la extracción que genera una mejora de clima. Digamos, esta ciudad se escapa de, por ejemplo, la exposición a los vientos. Y es posible pensar que esta ciudad va a tener mejor sustentabilidad usando ese accidente, que es un terreno vacío, un terreno vague, procedente de una explotación desafectada. Después, proyectos en todo el mundo de menor escala, ¿no? Este es Ecobay en Estonia, que también se plantea esta idea de la ciudad metida dentro de una estructura de cuenca, de un humedal, etcétera, con tamaños menores, digamos. Las ciudades nuevas en otros sitios con esta intención de sustentabilidad está vinculada a tamaños mucho más acotados, 10.000, 8.000 habitantes. Después toda la teoría que se creó, por ejemplo, alrededor del sistema Keyline, o sea, las ciudades, digamos, acondicionadas a la estructura del territorio, que es lo que desarrolló este geógrafo australiano, llamado Phil Yeomans, que produjo, digamos, investigaciones sobre un barrio de Sydney en particular, pero, digamos, impuso una metodología internacional, ¿no? que tiene un montón de réplicas allá, por ejemplo, Oku Nui, Maui, en Hawái, de Daniel Doherty, que aplica esta idea de las líneas de fractura del territorio, o este proyecto chileno de Emilio Plasencia, Quirihue, que zonifica el territorio de acuerdo a las líneas clave, o sea, esa idea de administrar los territorios para buscar la mejor oportunidad de instalar usos e intensidades de usos. Estaría también la idea de ciudad rural que plantea, o digamos dentro de este modelo de urbanismo que plantea Solano Benítez en el proyecto Ibira Lobana en el norte de Paraguay, que es un intento de consolidar a los colonos agrícolas minifundistas en estructuras que terminen siendo, digamos, preciudades, por ejemplo, proponiendo sistemas de administración racional del agua, que es abundante, pero que hay que administrarla, o sistemas de ocupación del suelo, de mantenimiento de las reservas y de generación de estas alternativas al modelo tradicional de habitaciones rurales aisladas. Y después, también en realidad la socia Gloria Cabral de Benítez, la que desarrolló esta idea de una Asunción 2, ¿no? Una Asunción 2 frente a Asunción en un mejor territorio, y creando la posibilidad de pensar teóricamente una expansión de la ciudad
que pueda hacerse no por agregado de la ciudad existente, sino en un territorio alternativo, del otro lado del río, que cumpliera todas estas pautas paramétricas de sustentabilidad. Después, las llamadas ecociudades, que son unidades, en realidad son como barrios. Este es Sarigurren, en Pamplona, cosas de 6.000, 8.000 habitantes, que tienen autonomía, que están pensadas como de un funcionamiento independiente de las redes de infraestructura territorial y que tienen bueno, estas características. Las intervenciones urbanas vinculadas a esta idea, este es el proyecto de OMA para el nuevo centro cívico en Bogotá, el proyecto del año pasado, para crear una intervención, digamos, que genere centralidad, ocupe un vacío, atienda una periferia y lo haga, digamos, con un criterio de sustentabilidad. Kohlhaas ha estado últimamente implicado políticamente en la idea de sustentabilidad. Los trabajos de cuenca de la ciudad en el territorio, esto es el Greenbelt de Toronto, o sea, los proyectos en donde trabajó este geógrafo llamado Michael Huff. Lo gris es la ciudad, y en lo que se apunta es la construcción de un buffer de ciudad, un sistema protectivo de ciudad, una decisión territorial para garantizar la calidad de la ciudad. Lo mismo en esto que se llama el Parque Agrícola Milano Sud. Milán es lo que está gris arriba, la mancha urbana de Milán, y en una proporción bastante importante, en solamente 10 o 12 años se logró configurar este semianillo que controla la expansión de la ciudad, garantiza el funcionamiento de provisión de servicios ambientales que necesita la ciudad, entre otros, por ejemplo, la producción de alimentos. Ahí están los humedales para el arroz, ¿no? Digamos, es un área no paisajística, sino productiva, pero que está planteada de manera con características de intangibilidad para garantizar el funcionamiento de la ciudad. Y esto es una idea generalizada, ¿no? Que hay que tomar una escala geográfica para encontrarlo, para verla. Por ejemplo, este es el parque lineal de la M40, de la Unión Rural Vial en Madrid, y ahí se ve la voluntad de ir generando un espacio, un anillo verde que funciona como contención. No es una cosa romántica, es una cosa ecológica. Los buffers tienen un funcionamiento importante en la relación de la ciudad con su territorio. Y después los proyectos de ocupación de esos vacíos intraurbanos, como por ejemplo en este caso del grupo In Situ, el tratamiento de los bordes del Ródano, los proyectos fallidos en algunos casos. Este es el proyecto Río Verde de Ortiz de Ceballos en Lima, para consolidar, digamos, recuperar un tramo del Rímac, que es uno de los ríos absolutamente convertidos en cloacas, y consolidar ahí, mediante una instancia de parque habitativo, una comunidad marginal, que son los Shipiba, y este proyecto fue finalmente vetado, porque apareció toda esa especie digamos, de discurso de que no era necesario favorecer una etnia minoritaria, etc. Después la remediación urbana y consolidación de marginalidad. Juan Bobo, el proyecto en Medellín, que es una de las intervenciones más largas, ya tiene 10 años y tiene 10 más por lo menos, para ir consolidando una población marginal, saneando un territorio, articulándolo con la ciudad, etc. Esto también apuntaría a estas ideas de sustentabilidad. Los proyectos de intervenciones, esto es WETS 8, el Parque Lineal Manzanares, que es recuperar estructuras vacantes, en este caso en los cursos de agua, en las cuencas intraurbanas. Este es un caso bastante controversial, es el Parque Lineal Cheonggyecheon en Seúl, en Corea, en donde aquí había un río, una cuenca y un parque,
fue secado y construida una autopista, y eso despertó una movilización popular tan intensa que fue demolida la autopista y reconstruido el lago y el parque lineal, ¿no? Es un caso casi único. Digamos que una ciudad retrotrae su artificialización en función de la movilización, en este caso pública. Y tiene esa característica y está por eso valorado desde ese punto de vista. También hay operaciones de recuperación de bordes o de periferias, como Nova Icaria, la Ciudad Olímpica, que en realidad son intervenciones interesantes que recuperan territorio vacante, pero que en realidad pueden estar vinculadas con negocios inmobiliarios, ¿no? En este caso, bajo la expresión de Nova Icaria, que era una palabra de las utopías sociales fourierianas, o sea, para darle más dignidad a esta operación que no termina sino siendo operación de mercado. Quiere decir, no todo vacío, no toda recuperación de vacío tiene por sí un certificado de sustentabilidad, ¿no? Distinto es el caso de Pasillo Verde en Madrid, que son 75 proyectos recuperando una traza ferroviaria y fluvial en desuso, en donde se pudo hacer una serie de intervenciones, digamos, de distinto carácter, generalmente espacio de equipamiento público. Las acupunturas urbanas en el proyecto Favela Barrio, esta idea de intervenir con poco dinero en cosas estratégicas en asentamiento marginal para generar círculos virtuosos, o sea, ahí está un poco el mapa de las intervenciones, y ahí hay unas intervenciones. Las intervenciones tuvieron un promedio de más o menos $100.000 cada una, son de bajo costo como inversión urbana, y todas fueron pactadas con las comunidades en cada caso, ¿no? Básicamente son transferencias de transporte, guarderías, y en algunos casos grupos de habitación, como estos conjuntos que proyectó Jorge Jáuregui, este argentino que hace 30 años que vive en Río, para Rosiña, una de las villas más antiguas, una de las favelas más antiguas. Bueno, ahora Jáuregui está haciendo estos trabajos en el Morro Alemán, el Morro Alemão en Río, que son más complejas y tienen la idea de consolidar la población marginal con pautas de sustentabilidad que se expresan en estas cartografías sobre las operaciones que plantean. Después, en todo lo que es recuperación de áreas ocupadas por población informal, que esa es una de las actuaciones en donde existen oportunidades de mejoramiento de la sustentabilidad de esas poblaciones. Hay muchas experiencias, por ejemplo, en Venezuela. Esto es un sector que se llama La Morán, que es esa traza ahí en colores dentro de una ladera de ocupación ilegal, en donde la intervención procura identificar las partes de la autoconstrucción que deben perfeccionarse y mejorar esa conectividad urbana y esa recalificación de ciudad con proyectos que introduzcan equipamiento social y mejoramiento de esa comunidad de alguna manera intrusa, y con diseño de los enlaces de esa ladera con la ciudad, ¿no? O sea, haciendo que todo eso tenga un nivel de articulación urbana, o sea, de acceso al sistema urbano, al sistema de transporte público, etc. Bueno, hay muchos proyectos de esta clase en Caracas. Este es otro desarrollado por agrupaciones religiosas. Esta es una organización de la iglesia que se llama Fe y Alegría, que hizo intervenciones en asentamientos de la ladera del Monte Ávila, un sector que se llama Catuche, que es el nombre de unos arroyos que cae en esa ladera. Caracas tiene un 60% de población ilegal, de población colgada de las laderas, sin ninguna intrusos, ¿no? Habitantes informales, ilegales, ocupantes ilegales, etc. Y ahí se hicieron 1000 intervenciones de mejoramiento de sustentabilidad en grupos de más o menos 40 o 50 viviendas. En este caso hay un equipo que se llama Distopía,
que desarrolló un principio para estas intervenciones que se llama Renovación Ecológica de Cuencas, donde hace ciertas operaciones de saneamiento y cierta proposición de arquitectura, ¿no? Con esta idea en donde lo que se propone son módulos de arquitectura autosuficiente, o sea, independizados de la provisión de infraestructuras de red. Esos módulos tienen una serie de desarrollos proyectuales ligados a lo que llaman procesos sostenibles. Esta es otra experiencia diferente, que son las intervenciones en la recuperación de la tuburización del centro histórico en Lima. Ahí se creó una empresa pública llamada Lima Metropolitana que identificó todas esas zonas rojas, ese es el distrito histórico, identificó todas esas zonas rojas que son áreas de intervención, ¿no? En la parte superior, digamos, la plaza que se ve en la parte superior es la plaza central. El edificio blanco que está atrás es la casa de gobierno, es el centro de Lima, y haciendo ángulo con eso hay una parcela trapezoidal sobre el río, que es la que está aquí, digamos, es la manzana 50-70, 50-76, que está aclarada ahí, en donde se puso en marcha, ese es el estado en que estaba. Esos eran originalmente casas llamadas republicanas, casas del siglo XIX, y entonces se hizo ahí una operación de restauración con los habitantes que estaban ahí, digamos, no se los expulsó, se los entrenó para que participaran del proceso de restauración, ¿no? O sea, hay una parte de esa manzana trapezoidal que es la que está vinculada al área pública del centro histórico, que fue restaurada, capacitando previamente a los habitantes ilegales que había ahí, fueron educados para hacer yeso, estuco, digamos, todas las operaciones de restauración, un trabajo que duró varios años. Y después esos fueron habitados en la parte posterior de la parcela, en una parte ocupada para generar habitación, ¿no? Este es un caso bastante vinculado a una idea amplia de sustentabilidad, ¿no? Histórica, patrimonial, social, porque no se expulsó a la población resistente, educacional, porque se las preparó para tener un oficio, que participaron de este proceso. Pero bueno, esto no es replicable, por eso decía que las cosas que estoy contando no son panaceas replicables, porque esta idea y estos procesos y estos tiempos no se pueden extender a toda la ciudad, ¿no? Este es otro caso en Nueva York, Rising Currents, corrientes ascendentes, que es toda la discusión que está habiendo sobre qué hacer con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, convertir las ciudades, el área pública de las ciudades, la estructura de calles, en cubetas de recepción de inundación o en áreas de infiltración de agua, ¿no? Obviamente esto elimina el transporte privado. Es decir, y estas son ideas no tan utópicas, ¿no? O sea, hay gente que está pensando esto como alternativa para adaptar la ciudad a ciertas condiciones de cambio de sustentabilidad o de eficiencias mayores en el tema de la sustentabilidad. También ahí aparece en Nueva York acciones de recuperación. Esto es el vertedero de basura más grande del mundo, que fue cerrado en el 2007 más o menos. Desde entonces hay todo un proceso para hacer ahí lo que se llama el Fresh Skills Park, un proceso que lidera James Corner, que es uno de los más grandes paisajistas y que en realidad es un tema bastante complejo, que tiene motivación social, desarrollo técnico. Uno de los problemas más serios es procesar las trampas de metano, o sea, todo el gas mantenido en los subsuelos de todo este territorio artificial, ¿no? Y esta es una de las operaciones interesantes, como por ejemplo estos otros proyectos de Valle y Roy, los catalanes,
de una planta de tratamiento, digamos, arquitecturizar una planta de tratamiento, convertir eso en una pieza de paisaje y manejarla con esos criterios, digamos, que hagan que estas funciones ligadas a la garantía de sustentabilidad de un asentamiento puedan convertirse en parte del proyecto de construcción de la ciudad, ¿no? O de sus entornos. Después, toda la recuperación de espacios vacíos remanentes, ¿no? El famoso High Line, el parque lineal que toma un ramal ferroviario en desuso, de más o menos 3 kilómetros en Nueva York, que fue recuperado como espacio público, pero que además sirvió para repotenciar el valor de suelo de toda la área adyacente, y en realidad es una operación que en ese sentido es sinérgica. Bueno, esto se está repitiendo en ciertos sitios. Esto es Sants, un pueblo en las afueras de Barcelona, que también recuperó una infraestructura existente para crear ahí un espacio, un parque público que además repotencia y redefine esa área de ciudad que en un momento había estado afectada por la infraestructura, ¿no? También hay áreas ocultas, ¿no? Este es Love Line en Nueva York, que está empezando a construir, que es una vieja estación de tranvía en el subsuelo, 4 hectáreas, en donde se está haciendo este trabajo de ocupación de ese tipo de vacío, ¿no? Después los proyectos ligados a comunas, o sea, grupos ideológicamente comprometidos, como por ejemplo en este caso el llamado GWL en Ámsterdam, que es un conjunto de unas 6.000 habitantes que se apropiaron de una antigua planta de agua y generaron ahí un modelo de hábitat alternativo, donde, bueno, hay una manera de tratar la basura, una manera de tratar la movilidad, una manera de tratar la energía, o sea, es un experimento de un colectivo, de alguna manera, muy comprometido con la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Este es un proyecto catalán que hace uso transitorio de parcelas vacías de ciudad, catalán no, de Zaragoza, que hace uso transitorio de parcelas vacías. Los baldíos de la ciudad, algunos baldíos, son invitados los propietarios a cederlos por 1 año, 2 años, para hacer ahí construcciones transitorias y potenciando el uso social de por ejemplo, con escuelas de jardinería, con áreas para tercera edad, con juegos para niños, etc. Ya se hicieron 18 intervenciones. Y también es una idea interesante de relativo bajo costo, porque son operaciones al no haber propiedad, son operaciones transitorias, pero que reactivan y generan circuitos virtuosos de ciudad, ¿no? Después, todo el tema de la concertación, es decir, este es el Parque Citroën, que surge de la erradicación de una fábrica, y esa fábrica recibe una autorización de construcción de una porción de ese predio para usos, para arquitectura de mercado, y el resto se libera como espacio público, lo que se llama el régimen 30-70 de empresas mixtas en Europa. Los parques de cuenca, como hay en Curitiba, esto es en Seúl, el Villan Park, que en realidad es un parque que regula todo el funcionamiento de una cuenca. La recuperación de áreas mineras, como el Parc Musée de la Mine Saint-Étienne en Francia, la restauración de un campo petrolífero urbano, ¿no? O sea, en Estados Unidos hubo explotación de petróleo dentro de la ciudad, en este caso en Los Ángeles, que esa área desafectada es remediada y convertida en espacio público, o las intervenciones de Hargraves con como esto que es el Bisbee Park, que es desarrollo de parques sobre antiguos vertederos de basura, ¿no? Ese es el Hughie Park en Seattle, que es célebre, que es de Richard Hack, es la recuperación de una antigua fábrica para convertir en un espacio público de altísimo uso social.
todas las arquitecturas laminares, esta idea de meterse en el territorio explotando la cualidad del territorio, como este museo en Croacia del grupo Radiónica, o esta imprenta en Guanajuato del grupo Gantús, digamos, esta idea de láminas de arquitectura que, digamos, pliegan y utilizan el territorio. Las neociudades, también explorando otra manera de hacer tejido. Esto es Almer, una ciudad, una parte de ciudad proyectada por OMA y desarrollada arquitectónicamente por Sam Park, que tiene toda esta idea de tramas y de usos en donde domina el espacio público. No hay movilidad mecánica. Y después, intervenciones, esto es una autoridad de cuenca en Argentina, la que administra la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la cuenca más contaminada de Buenos Aires, que ha desarrollado ahí toda una idea de reactivación urbano-habitacional de áreas vacantes, tomando 3 categorías, que son el reciclaje de conventillos, que son viviendas colectivas digamos, muy precarias, la reconversión de contenedores, que es la utilización de un altísimo sistema de edificios industriales desafectados en elementos de equipamiento de vivienda, y la urbanización de indeterminados, que es crear ciudad donde existen predios indeterminados mediante criterios de tejido, ¿no? Eso tiene una metodología que está expresada en estos cuadros, que son estas bandas que pasan de perspectiva a perspectiva, de diapositiva a diapositiva, y que configuran una de las operaciones interesantes, pensando en recuperar o intervenir, mejorando la sustentabilidad en las periferias de áreas vacantes que tienen las ciudades, en este caso una cuenca. Y el último proyecto es esta intervención que se llama Roca Negra, que está hecho por un grupo de la facultad, un grupo de alumnos, de profesores, y es una intervención en un asentamiento precario, en donde funciona un movimiento de pobladores fuertemente ideologizado, ¿no? Con muchas reivindicaciones, y en ese contexto se hizo un trabajo, digamos, una idea de proyecto social, ¿no? Se proyectaba en talleres con los pobladores, se descubrieron cosas bastante interesantes, como que los pobladores querían equipamiento social, querían atractivos para la vida colectiva antes que soluciones individuales. O sea que pensaban que era prioritario en un hábitat muy degradado generar un fortalecimiento del espacio público antes que el mejoramiento de la vivienda individual, y eso lo planteaban las personas, no es que lo llevaban los proyectistas. Y eso dio lugar a una serie de desarrollos que son muy interesantes, porque no son estrictamente cosas que autónomamente se hubieran hecho desde la academia, y que tampoco hubieran surgido espontáneamente los pobladores, y que surgen de esta especie de diálogo en lo periférico social y territorial, de establecer la posibilidad de una construcción colectiva, de un discurso que apunte a soluciones proyectuales que naturalmente son bastante casuales, ¿no? Bastante espontáneas, no vienen de la predeterminación del proyecto aislado, del proyecto clásico, ¿no? Y ahí hay, me parece, oportunidades de intervención, de mejora de sustentabilidad en áreas de periferia, en las múltiples áreas de periferia en la que se está planteando este tema con el cual cierro, que es cómo entender esta cuestión de la crisis de sustentabilidad y cómo internalizar esa cuestión en nuestros dispositivos de proyecto, ¿no? Ese es el desafío que tienen la facultad, las escuelas, los profesionales, etcétera, que es adaptar
sin perder lo que nosotros entendemos como calidad de proyecto, a que esa forma de intervenir se haga cargo desde lo que nos compete de esta crisis de sustentabilidad. Los biólogos, los economistas, los abogados, muchos sectores, hace bastante más tiempo que empezaron a redefinirse en relación a esta problemática. En el caso de la arquitectura, del urbanismo, este es un tema un tanto pendiente y que necesitaría que reflexionemos y hagamos experimentos, ¿no? Como el taller mismo que están haciendo esta semana, que en el fondo es una posibilidad de reflexionar sobre el territorio, de qué significa proyectar de otra manera, entendiendo algunas características de la cuestión de la sustentabilidad. Bueno, acá terminamos. Gracias.